La iglesia, mis hermanos, entendemos nosotros que debe funcionar como el Señor dice que debe funcionar. Así que cuando nosotros hablamos de la eclesiología, no es sencillamente las reglas que la iglesia quiera poner en cuanto a eso. No es que las personas, los miembros, los sobrevedores, llámense pastores, llámense diáconos, llámense como se llamen, aquí ellos son los que ponen las reglas. No es así. No se trata de sencillamente como a veces algunas iglesias lo resuelven. Esta es la visión de la iglesia y ya. O esta es la visión del pastor y ya. No. La cuestión es qué dice el Señor en cuanto a este asunto. Y como el Señor se ha ocupado de edificar su iglesia, pues es el Señor el que dice cómo es que debe funcionar la iglesia. Así que la iglesia se sostiene bajo ese fundamento doctrinal de qué es lo que dice la palabra del Señor. Y quiero que empecemos con algo. Vamos a tocar un tema hoy y dentro de 8 días que trae al momento de la práctica y al momento del desarrollo pues de la doctrina, trae problemas, y es la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. Hay varios asuntos en cuanto a esto que a veces traen confusión porque nosotros mismos no lo hemos desarrollado correctamente, porque quizás algunos de nosotros que pasamos por otros lugares en otro momento, la disciplina no fue aplicada correctamente y eso nos dejó un poco prevenidos. O cuando se habla de la disciplina de la iglesia, entonces ya todo el mundo está pensando en que, sí, no sé, alguien vino hoy con, ¿qué digo yo? Alguna hermana vino hoy con la falda muy corta, entonces pasa otro hermano y le dice, se va a ganar su disciplina. Y la disciplina se convierte en un, no sé, como en un látigo de, sí, ¿en qué momento usted comete algo, un error y de una vez, porque no se practica y no se ha comunicado correctamente? Entonces, vamos a tratar el tema de la disciplina hoy y de hoy en 8 días. Es un tema muchísimo más extenso que esto, así que voy a procurar someterme a estas dos clases que me corresponden aquí para esto, y a ver si podemos suplir todo. Mientras vamos caminando, si usted llega a tener alguna pregunta, por favor levante su mano y ahí va a ir Camilo, que se ha estado preparando físicamente esta semana. Con el micrófono va a llegar allá rápidamente y usted va a poder hacer la pregunta. Quiero que por favor sea muy puntual. Esta vez en la escuela dominical que yo doy casi siempre procuro que se hable mucho, pero esta vez no van a hablar tanto, así. Pero si llega a haber pregunta, por favor dígalo, por favor hable. Mateo capítulo 16, verso 18, y quiero que empecemos por aquí. Ojo, vamos a hablar de la disciplina en la iglesia, la disciplina. Mateo 16, verso 18. Vamos a sentar un fundamento, y es que, mire lo que dice Mateo. En palabras del Señor Jesús, del mismo Señor Jesús, dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay varias cosas que nosotros podemos decir sobre esta afirmación que Jesús mismo hace, y es que ¿a qué es a lo que se refiere el texto cuando le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Sobre la misma afirmación que el Señor está haciendo, sobre la misma tarea. El Señor en este texto le va a dar unas llaves a la iglesia para que ejecuten la autoridad que el Señor mismo les está dando. Así que no es solamente sobre la afirmación que el Señor está haciendo,
sino sobre la misma tarea que el Señor les está poniendo a ellos, que el Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Sí me da a entender con eso? ¿O los confundí ahí raro? El Señor les dice, mire, esta es la tarea que ustedes deben hacer y esta es la afirmación que el Señor mismo hace. Y sobre eso es que el Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia. O sea, el mensaje que ellos van a dar, la instrucción apostólica que ha venido de parte del Señor. Es el Señor el que está respaldando la tarea que ellos están haciendo. De manera particular, ahí vemos cosas muy especiales y por eso el verso 16 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Así que ellos están recibiendo las llaves para que ellos hagan una tarea y el Señor dice, sobre esa tarea y sobre la afirmación que yo estoy haciendo, yo voy a edificar mi iglesia. No solamente como a ellos les parezca. Entonces Jesús claramente está afirmando que Él va a edificar su iglesia. El Señor está interesado en que todo lo que se haga en la iglesia provenga de su mandato, provenga de su instrucción, y el Señor le da la tranquilidad a su iglesia y le dice, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Nuestro Señor no está anticipando con esta afirmación que todas las personas que están en la iglesia sean unas personas perfectamente santificadas y que ahora como que todos van a flotar, mejor dicho, y no se van a cometer errores, no se van a cometer pecados. No, en vez de eso, el mismo Señor mira a la iglesia de una manera realista, una iglesia que está compuesta por personas que todavía pecan, como pecan ustedes y yo. Personas que todavía fallamos, personas que aún a veces nosotros mismos causamos brechas entre nosotros porque nos falta sabiduría, porque a veces no es que el Señor no haya dado dirección, sino por nuestra propia necedad. A veces nosotros mismos permitimos que nuestras relaciones sean fracturadas. A veces nosotros mismos promocionamos que sea fracturada la relación entre los miembros de la iglesia, y todo eso pues hace parte de nuestro pecado, voy a decir, de nuestra negligencia, pero el Señor ha dicho, yo voy a edificar mi iglesia. O sea que a pesar de todas esas cosas que puedan pasar, a pesar de los pecados que puedan suceder en la iglesia, el Señor dice, el Señor está afirmando y Él está involucrado en que su iglesia sea edificada. Si nosotros pecamos, si nosotros fallamos, si no sea la circunstancia, por más terrible que sea en la iglesia, por más pecaminosa que algo pueda pasar en la iglesia, hay instrucción del Señor para que eso se pueda sanar. ¿Instrucción de quién? De parte del Señor. Porque Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Sí me di a entender con eso? Por más grave que sea una situación en la iglesia, el Señor tiene consejo y nosotros sí podemos solucionar lo que sea que sucede en la iglesia. Cuando no se atiende el consejo del Señor, cuando nosotros queremos arreglar las cosas conforme a nuestras buenas ideas, es cuando empezamos a tener problemas, es cuando viene la dificultad. Aquí se hace como yo digo, hay problemas. Esta es la visión de nuestra iglesia, ahí hay problemas. Esta es la visión del pastor, ahí hay problemas. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Debería ser la primera pregunta ante cualquier circunstancia. Por supuesto, correctamente aplicados los versos en su contexto, el consejo del Señor en su contexto, esto es lo que nos dice el Señor. ¿Estamos seguros de que el Señor ha dejado instrucción para su iglesia? ¿Sí o no? ¿Alguien duda de eso? Si alguien llega a dudar de eso, puede subir al segundo piso y hablamos un rato. No, el Señor ha dejado instrucción.
Diego hace 15 días, hace 20 días, habló sobre las marcas de una iglesia saludable. ¿Cuáles fueron? ¿Alguno la recuerda? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia saludable? Bueno, hay quienes se extienden más y hablan un poco más. Digamos, históricamente se han reconocido 3 marcas para una iglesia saludable. ¿Cuáles, Secon? Las ordenanzas. Las ordenanzas. ¿Cómo se deben practicar las ordenanzas? Pues el bautismo para los creyentes y la cena también pues para estos creyentes bautizados. Ok, ¿cómo Y se debe también, practicar? ¿cómo se debe practicar? Por eso, pues bíblicamente. Exactamente, ya. Eso. Como la Biblia dice que eso no es un invento de nosotros. Eso no es que nosotros aquí estamos armando una secta rara y entonces nosotros le imponemos la mano a alguno, le rociamos agüita a otro. No, entendemos que la Biblia ha dado instrucción en cuanto a eso. Para el bautismo, para la cena. Eso. Y la disciplina eclesiástica. La Que uno tiene que disciplina. hacer la ¿Cómo misma aplicar iglesia. la disciplina eclesiástica? Pues bíblicamente. de acuerdo a lo Bíblicamente. la Es Biblia que hay nos algunas enseña. personas que piensan que la disciplina es como nosotros estábamos antes en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, los de mi generación, los de ya esta generación, eso no les puede hacer porque cuidado, se tocan a los niños, ¿no? Pues nuestra generación, cuando uno fallaba en el colegio, cuando uno era el cansón del salón y toda entonces lo pasaban a uno al frente y lo exponían allá a la vergüenza pública, ¿cierto? Esa no la viví yo, pero yo sé que otros atrás entonces les pegaban en las manos, los ponían con ladrillos en las… Eso me cuentan, ya esa sí ya no la viví yo. Pero lo de la vergüenza sí. Y a veces hay personas en la iglesia que piensan que de eso se trata la disciplina. La pregunta es, ¿sí? ¿Cómo se debería practicar la disciplina? Según la Biblia. ¿Por qué se debería disciplinar a alguien? O a alguien, no, a un hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que alguien deba ser disciplinado? ¿Está en un error? Pecado. Pecado. ¿Sí? Por eso se debería ejercer la disciplina en la iglesia. Señor, ¿cómo se debe hacer? Como el Señor dice. Y tenemos instrucción del Señor, Señor. Ok, por ejemplo, ¿cierto? Ya vamos a ver unos ejemplos de eso. ¿Y cuál es la otra? La marca, la predicación expositiva. La predicación expositiva. Básicamente, ¿qué es una predicación expositiva? Que el mensaje que nosotros demos desde aquí, el mensaje que se dé desde aquí, salga ¿de dónde? De la Escritura, que salga de la Biblia. O sea, que la iglesia debe ser consciente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 16? Y hacemos una exposición del texto correctamente. No es que yo tome Mateo 16 como un pretexto para hablarles de cuantas cosas se me ocurran. No, eso es la predicación expositiva, pero ya Diego lo dejó claro, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, la disciplina de la iglesia ha sido aceptada históricamente como la marca de una iglesia saludable. Si un creyente quiere crecer, madurar espiritualmente, debe estar en dirección de esas disciplinas espirituales, a someterse a una iglesia saludable y caminar en esta dirección. Mis hermanos, qué importante es que la vida corporativa de la iglesia funcione de acuerdo a como dice la Escritura, a como dice la palabra. Si me apretan a mí un poquito el paso, un poquito, yo diría que al final, claro, tendría toda la historia en mi contra para llegar yo a esta conclusión, ¿no? Pero al final yo creo que solo hay una marca, bueno, no que solo haya una marca, sino que al final, si pudiera hablar de solo una marca, yo creería que es la predicación.
Una predicación sana sería suficiente para darnos instrucción en cuanto a todo, en la iglesia. Pero ¿quién soy yo para ir en contra de todos los años de historia? Así que voy a decir, está bien, las tres, ¿sí? Entonces, si nosotros como miembros de la iglesia queremos crecer espiritualmente, nosotros debemos estar dispuestos a vivir una vida que ha sido marcada por la instrucción del Señor. Mis hermanos, mire, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros no es un esfuerzo individual. Y ya ustedes nos han escuchado hablar mucho sobre esto. Nosotros no creemos en esa vida del llanero solitario. Venga al Señor, conviértase, venga al Evangelio y de aquí en adelante mire cómo usted vive su vida cristiana. De aquí en adelante cada uno mire a ver de qué va a echar mano y defiéndase. Nosotros creemos que esto es un proceso comunitario que ocurre dentro de un esfuerzo de toda la iglesia local. A muchos esto no les llama la atención. Ahora, específicamente, estamos hablando de la disciplina en la iglesia. O sea que la disciplina en la iglesia tiene que ver con ¿quiénes? Con todos nosotros, con la iglesia local. Porque cuando hay un pecado que es por lo que se debe disciplinar, ¿quiénes son afectados? La iglesia, es el cuerpo el que es afectado. Por eso lo que se debe disciplinar en la iglesia son pecados, algo que abiertamente es un pecado. Nosotros no podemos ponerle el título de pecado a aquello que la Biblia no llama pecado, y con eso nosotros debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. El resto, yo no tengo derecho a inventarme pecados. Eso es muy grave. La disciplina entonces. La disciplina suele verse de una forma negativa por muchos abusos que se han cometido en la iglesia. Pero en realidad la disciplina es un medio de gracia que el Señor entonces ha establecido para su iglesia, para la santificación de los creyentes, y al unirnos nosotros a una iglesia local, nosotros debemos entender que voluntariamente también nos estamos sometiendo a una rendición de cuentas, a un cuidado mutuo. Miren, mis hermanos, yo estoy convencido que no hay un acto más voluntario dentro de la iglesia que es ser miembro de la iglesia. Si alguien no quiere ser miembro de la iglesia, pues nosotros no podemos obligarlo. Si hay un acto voluntario de primer encuentro de los creyentes con su iglesia, es ser miembro, porque cada uno escoge ser miembro. Por eso nosotros hacemos un curso de membresía y les decimos, hermano, mire, estas son las razones por las cuales nosotros estamos convencidos de la membresía de la iglesia, de esto es ser iglesia, y damos razones de todo eso bíblicamente. ¿Quiere usted ser miembro? Estas son los mínimos que entendemos que bíblicamente el Señor nos da para que seamos miembros. Dentro de ellos está, por ejemplo, la disciplina. Cuando nosotros al final con Humberto hacemos una entrevista, le decimos a los hermanos, hermano, ¿usted qué piensa de la disciplina? ¿Tiene alguna reprensión en cuanto a eso? Yo no estoy de acuerdo con la disciplina, tiene otra teología de la disciplina, en fin, pues debemos nosotros sentarnos a hablar sobre eso. Porque muchas personas dicen, no, claro, eso es bíblico totalmente. Pero cuando tenemos que venir a la práctica y cuando tenemos que hacer caso y tenemos que iniciar procesos de disciplina, entonces ya la cosa ya no nos gusta mucho.
Mis hermanos, la disciplina en última instancia es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para el cuidado de todos nosotros, para el cuidado de toda la iglesia. Es muy claro en la Escritura, lo vamos a ver, y a lo cual nosotros no debemos tenerle temor. El Señor ha dicho que Él va a cuidar a su iglesia, y un medio que Él ha dado, que Él mismo ha instruido, que Él mismo ha establecido en medio de la iglesia para el cuidado de ella es precisamente la disciplina. El Señor ha dado una promesa que iba a cuidar de su iglesia y lo cumple por medio de esto. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Tienen que ser rápidos, señora. En ese aspecto que su merced decía de la disciplina sobre los pecados, digamos, hay temperamentos o personalidades que muchas veces los hermanos muestran o las hermanas muestran. ¿Su merced cree que parte de la disciplina debería ocuparse también del temperamento de las personas, de la personalidad, de ayudarlos a corregir ciertas cosas? Gracias por la pregunta, hermano. Yo creo que sí, y creo que lo que vamos a ver aquí en el siguiente paso, creo que nos puede ayudar en cuanto a eso, porque volvemos al mismo tiempo. Como nosotros siempre pensamos que la disciplina se trata de una vez de la exposición pública de una situación, ¿sí? Es que este hermano no encontré el término, se le salta la piedra rápido. Entonces de una vez tenga su disciplina, que todo el mundo sepa aquí que Diego no le puede decir nada porque no, eso no es así. Entonces quizás esto pueda ayudar para lo que el hermano Alex propone y nos hace pensar. Nosotros podemos dividir la disciplina en dos aspectos claves. Por un lado, la disciplina formativa y por otro lado, la disciplina correctiva. A ver si quizás esto nos puede ayudar. Básicamente, la disciplina, mis hermanos, significa un entrenamiento. Esa es como la palabra original. O un proceso que instruye, un proceso que corrige, un proceso que perfecciona, que nos puede ayudar aún en todos estos asuntos de carácter, por ejemplo, como el que el hermano Alex nos hace meditar. Todos estamos de acuerdo esta mañana en que todos nosotros queremos ser conformados a la imagen de Cristo, ¿o hay alguno que no esté de acuerdo? Todos estamos de acuerdo en cuanto a eso. Así que, miren mis hermanos, nosotros como creyentes, todos nosotros como creyentes, deberíamos aprovechar todos esos buenos dones que han venido del Señor, todos esos medios divinos para perfeccionar nuestro carácter, de manera que cada vez se vaya moldeando más a la imagen del Señor, al modelo del Señor. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, hay un aspecto de la disciplina que se llama la disciplina formativa, o que podemos definir como la disciplina formativa. ¿Qué les hace pensar eso de la disciplina formativa? ¿Qué les trae eso a su mente? ¿En qué pensamos cuando hablamos de la disciplina formativa? Una mano, rápidamente, si alguien quiere hablar. Ahí está Fercho. Que no es simplemente corrección, sino que ayuda a mejorar. Pero si hay corrección en la disciplina formativa. Claro. Entonces, Me repite la pregunta, por favor. ¿qué es la disciplina formativa? ¿Qué es eso? ¿O Sí, cómo se refleja en medio de que- nosotros? Que nos forma a la imagen de Cristo, ¿Y cómo? ¿Cómo se ve eso en medio de nosotros en la práctica? teniendo comunión los unos con los otros. Bueno, por ejemplo, un aspecto, ¿cierto? La disciplina formativa viene, como su palabra misma lo dice, por la formación, por la instrucción. Miren, mis hermanos, esto es algo
en realidad muy práctico en medio de nosotros todo el tiempo. Lo que pasa es que las personas a veces no lo ven de esa manera, nosotros como cristianos a veces no lo asumimos de esta manera, pero esto es algo muy dinámico en medio de nosotros todo el tiempo. Hace parte de la disciplina formativa, por ejemplo, lo que dice Fercho. ¿Qué fue lo que dijo? La comunión de los unos con los otros. Y ya él nos da una pequeña dirección por ahí, una pistica de por dónde podríamos ir. Entonces, ¿qué más hace parte de la disciplina formativa en la iglesia? La comunión. Señor. Pues como unos hábitos de iglesia, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se dan los anuncios, pues en sí es como más o menos una exhortación a que pues la iglesia participe de ciertas cosas como la oración, etc. Que se vea involucrada en qué, lo que nosotros lo llamamos la vida de iglesia. ¿Con qué? ¿Qué tenemos en medio de nosotros para promover la vida de iglesia? Las disciplinas espirituales, dentro de ellas lo que su merced dice. Es que por eso es que nos toca construir todo el pensamiento correctamente. La oración, sí, la oración es una manera formativa. Entonces, mire, hermano, mire. El martes tenemos tiempo de oración, sea virtual, sea aquí, en fin. Pregunta: ¿puedo disciplinar a un hermano porque no asista al culto de oración? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué sí? A ver, una mano de alguien que quiera pararse duro. Yo creo que es como hacer una invitación de pronto a la diligencia. Pues no sabemos de pronto qué excusa tenga el hermano, ¿no? Pero pues de pronto la iglesia debe estar dispuesta para esos eventos y esos momentos en que si hay la oportunidad, pues los miembros pues deben de participar. Y pues en ciertos casos pues sí puede haber ciertas imposibilidades, pero pues es como un ánimo a tener esa diligencia de que si hay la oportunidad pues hay que hacerlo. Mire, la iglesia debe encargarse, debe abrir estos espacios para decir, vamos juntos a orar. Hay un hermano que viene y nos confiesa y nos dice, hermano, la verdad es que yo soy perezoso para orar. Entonces, pues de una vez nosotros lo pasamos aquí el día domingo. Mire, aquí delante de todos ustedes es un ejemplo y solo un ejemplo, solo una ilustración. Diego está expuesto aquí delante de ustedes, hermano, porque este man es un perezoso para orar. ¿Sí? No. Entonces la Biblia sí nos da instrucción, por ejemplo, en cuanto a esto de la disciplina espiritual de la oración. Y venga, Diego, hermano, ¿qué está pasando? Hay algo que Diego no está entendiendo, hay alguna carga que Diego no sabe sobrellevar con respecto a esto. ¿De qué manera yo puedo acercarme a mi hermano y ayudarlo en su vida de oración? ¿De qué manera yo puedo incentivar al hermano, acompañarlo para que su vida de oración cada día? Ahí que estamos ejerciendo una disciplina ¿cómo? Formativa, donde le estamos ayudando al hermano. Lo que dice Camilo, hermano, hay algo, está pasando algo. Todos nosotros debemos ser conscientes, hermano, que a veces pasamos tiempos de desierto, tiempos de sequedad en los que nosotros en realidad necesitamos de alguien que nos ayude en oración. Yo creo que les he dicho y les he compartido cómo dentro de nosotros deberíamos ejercer cosas como, oiga, Diego, hermano, ¿hay algo por lo que por lo que usted quiere que yo lo acompañe en oración esta semana? Y dentro de 8 días entonces yo llego y le digo, Diego, ¿cómo va con esto? Estuve orando por usted. Eso debería ser algo en lo que nosotros deberíamos motivarnos, a ayudarnos, que estamos ejercitando juntos. Una disciplina formativa donde nosotros estamos ayudándonos.
Yo no me jacto de eso, por el contrario, mi debilidad, pero el Señor nos ayuda con muchas gracias. Si yo le mostrara, ayer recibí 2 mensajes de 2 hermanos que hoy en la mañana, en este momento o ahorita que empiecen el culto, van a estar orando por nosotros como iglesia. Oiga, Edgar, hermano, mañana, me dijo un hermano ayer, mañana yo soy el director de culto en mi iglesia, nos gustaría orar por ustedes como iglesia, ¿hay algo por lo que podamos orar? Uy, hermano, gracias por tenerme en cuenta, sí, ore por esto, ore por esto. Nos estamos ayudando y nos estamos fortaleciendo. Ahora eso desde afuera, imagínense aquí de adentro, cómo podríamos hacer y cómo podríamos ayudarnos, ¿sí? Muchísimo podemos hablar de esto de las disciplinas de oración, de las disciplinas espirituales, cosas que ya nosotros hablamos, pero citémoslas nuevamente así, no nos vamos a detener sobre cada una. La comunión, la oración. ¿La qué? La predicación de la palabra. O sea, cuando nosotros venimos cada 8 días y estamos expuestos a la predicación de la palabra, estamos recibiendo de una disciplina formativa. Miren, mis hermanos, esto es lo que el Señor nos dice. Ahora más tarde vamos a estar expuestos todos juntos a la predicación de la palabra. Mis hermanos, esto es lo que el Señor nos dice. Cuidado con esto. La advertencia del Señor para su iglesia es esto, cuidado. Esa es la disciplina formativa. Mis hermanos, el congregarnos, el tener la comunión, en fin, hay muchas disciplinas, tanto individuales como corporativas, que hacen parte de esa disciplina formativa. Y vuelvo a decir, esto es algo que en realidad es muy dinámico todo el tiempo. ¿Ustedes creen que es que nosotros no tenemos que hacer los miércoles por la noche? Sí, tenemos muchas cosas que hacer. Dentro de ellos, invitarlos a todos ustedes, hermano, únase al discipulado. Mire, tenemos discipulado 1, tenemos discipulado 2, viene discipulado recargado, viene. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que se necesita esa formación. Mis hermanos, únanse. Les animamos a que ustedes se unan a los discipulados, vengan a la escuela dominical. ¿Qué estamos haciendo aquí en este momento? Estamos haciendo todos este ejercicio. Oiga, vamos a meditar, ¿qué es esto de la disciplina? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sí estoy de acuerdo con eso. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? En fin, venga, hermano, mire, le tenemos otra propuesta de estudio. A las hermanas que están ahorita involucradas ahí con el instituto, venga, hermana, prepárese, estudie esto, venga, hermano, estudie esto. Ahorita en octubre vamos a hacer un taller grande de consejería. Todo eso hace parte de la formación en medio de nosotros. Eso es una disciplina formativa, como cuando usted en casa a sus hijos los llama y le dice, venga, hermano, prohibido jugar con el balón aquí en la sala. Y le doy la razón a mi hijo. Vea, no vas a jugar aquí en la sala con el balón por esta y esta y esta y esta razón. Así creo que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Instruirlos, darles la instrucción y después ahí sí ya vendrá lo otro. Mis hermanos, el descuido de este tipo de cosas nos van a traer a nosotros consecuencias. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en desarrollarlas, en ejercitarlas constantemente, donde toda la vida, toda la corporación pues, de la iglesia está involucrada. Pero noten cómo va el asunto. Yo pudiera pasar a Diego y decir, Diego, de hoy en adelante entra en un periodo de disciplina porque no está leyendo la Biblia entre semana. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Esto no pasa aquí, ni ha pasado cosas que uno escucha por ahí de otros lugares. Como la disciplina no se hizo correctamente, como la disciplina no se ejercitó correctamente, entonces por eso es que este tipo de cosas a veces suenan como extrañas y las personas a veces fueron disciplinadas porque, no sé, llegó en tenis a la iglesia hoy a predicar
o llegó en tenis a tocar la guitarra esta mañana, vino en camiseta. Bueno, hay una cantidad de ejemplos, pero mejor no me meto en problemas. Así que, mis hermanos, bajo la instrucción, bajo la conducción del mismo Señor, del Espíritu del Señor que conduce su iglesia, mis hermanos, nosotros podemos entender que hay esta clase de formación en medio de la iglesia, esta clase de disciplina formativa en medio de la iglesia. Este es el consejo, todo así iría tranquilamente. Si yo le digo a mi hijo, hermano, en la sala no se juega con el balón, todo bien. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿No les pasó nunca en su casa? Hermano, este man en un momento de efervescencia y calor viendo el mundial, saca el balón, ¡pum! La lámpara, ¡pum! El vidrio. Y entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Y esa es el segundo aspecto de la disciplina en la iglesia. Entonces también hay otro aspecto que es la disciplina correctiva. ¿A qué le suena eso? Ahora sí viene la corrección. Una triste realidad reconocida, mis hermanos, es el hecho de que uno de los pecados más grandes de la iglesia de nuestro tiempo es su incapacidad para ejercitar correctamente una disciplina bíblica. Yo prefiero callarme y no meterme en problemas. Yo prefiero no dar esa pelea, yo me hago el loco, yo no digo nada para no meterme en problemas. Aún sabiendo que se cometen pecados al interior de la iglesia terribles y cosas que pasan terribles. Uno de nuestros mejores líderes cayó en un pecado, abiertamente un pecado terrible que tiene que ser corregido, pues que es el mejor de nuestros líderes. Mejor quedémonos callados, mejor pasémonos por alto. Y eso ha traído graves consecuencias en medio de la iglesia. Eso ha traído un desastre y un desorden en medio de la iglesia. Entonces consideremos algo de la enseñanza bíblica sobre la disciplina correctiva. La formativa es la de todo lo que ya acabamos de decir. Ahora la correctiva, ¿cómo la llevamos a cabo? ¿Cómo? Como dice la palabra del Señor. Volvemos al asunto, ¿qué es lo que debe ser corregido en medio de la iglesia? Ajá. Ahora, muchos preguntan aquí, bueno, ¿y por qué es necesaria la disciplina correctiva en medio de la iglesia? ¿Debería ser suficiente apenas la formativa y ya, pues llevamos la vida en paz, ¿no? Llevamos la fiesta en paz? ¿Por qué será necesario? Ok, ¿qué más? No fue suficiente. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta cómo hay que organizar el pensamiento? Y todo lo que decimos nosotros es cierto, pero ¿por qué? Porque el Señor lo dijo, hermano. Es que no es algo que haya venido sencillamente en nosotros. Yo creo que para el buen funcionamiento de este hogar, no, es que fue el Señor el que dijo, así deben ser las cosas. Así que básicamente hay dos grandes pilares que muestran claramente la enseñanza. Un pilar, la enseñanza de Cristo. Segundo pilar, la enseñanza apostólica, que la encontramos registrada en la Escritura. ¿Sí me da a entender con eso? Primero, la enseñanza de Cristo. Y es importante nosotros pensar en esto, hermano, porque aunque parezca lógico, hay quienes piensan que esto es un invento de la iglesia. Claro, porque la misma iglesia no lo ha ejercido correctamente. Si no lo ha ejercido correctamente, entonces damos papaya
para que las personas piensen que la disciplina en la iglesia es como digan los pastores, como diga el liderazgo, en fin. Pero en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios, nosotros tenemos cosas como estas. ¿En dónde estábamos? ¿En Mateo qué? 16. Una hojita adelante, si tienen que moverse. Mateo 18, verso 15 al verso 17. Mire. Este podemos decir que es como el texto fundacional para esto. En realidad es sencillo, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hoy solo vamos a ver lo que es el fundamento. Dentro de 8 días vamos a ver, oiga, ¿cómo es que se lleva eso a cabo? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Si tu hermano peca, ojo a eso, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Vuelvo a decir, este texto funciona como el texto fundacional para que nosotros hablemos de la disciplina correctiva en la iglesia. Entonces Jesús, mire hermano lo que el Señor hace. El Señor prevé y establece un protocolo paso a paso. Si alguien peca contra nosotros, entonces nuestro primer deber es exponerlo delante de todo el mundo y que todo el mundo sepa lo pecador que es ese hombre o esa mujer. ¿Sí? No. Hermano, y aquí todos nosotros decimos amén a eso, ¿sí o no? ¿Y por qué en la práctica funciona de otra manera? ¿Por qué en la práctica es tan difícil? Ustedes ya me han escuchado decir esto muchas veces. Pero el 80, mejor dicho, casi que el 90% de los problemas en la iglesia, de este primer paso de la disciplina formativa en la iglesia, se solucionaría en este primer paso. Si nosotros, con una mente espiritual, con un corazón espiritual, de verdad, sin montarnos nosotros en nuestro orgullo, en nuestros prejuicios, en tal, se solucionarían aquí, en este primer paso. Es el Señor el que lo establece de esa manera, hermano. Es el Señor el que dice, mire, el protocolo cuando entre ustedes se ofendan es el siguiente. Váyase a Facebook y envíele un directazo al hermano, lo mejor redactado que se pueda. No. ¿Cómo sería el primer paso? En privado. En privado. ¿No tenemos las herramientas espirituales para hacerlo? Pero si es que acabamos de hablar de la oración, la instrucción bíblica, el nosotros comunicarnos sabiduría del Señor por medio de la Escritura, por medio de la palabra. Yo mismo llegar a hacer un ejercicio de mí, decir, hermano, quizás yo mismo estoy siendo injusto con mi hermano. Y llamarlo a cuenta y decirle, hermano, perdóname, quizás mis actitudes, mis palabras, he sido ligero en ellas, en fin, y llegar a solucionar nuestra... Pues es que nosotros acabamos de hablar que el primer paso es la formación, es la disciplina formativa, pero como eso no está claro en nuestra mente, hacer el segundo paso también es complicado, también es complicado. Aquí entre nos, cuando uno va a un caso de consejería, ¿qué es lo primero que uno empieza a revisar? ¿Cómo está el fundamento? ¿Cómo está el fundamento? Y ahí es donde muchas cosas se empiezan a romper en cuanto a esto. Hermano, nos toca empezar otra vez de cero. Nos toca empezar otra vez de cero porque su merced no ha escuchado
enseñanza sobre esto, prédica sobre esto, discipulado sobre esto. Esto no lo hablamos en el discipulado, pero pasa por encima. El primer paso es en privado, según lo que dice el Señor. Después, con testigos. El 98% de los problemas entre los creyentes se arreglaría en un segundo paso, imagínense ustedes. Y finalmente no se pudo hacer nada. Finalmente, ahora sí, a la congregación. Pero mis hermanos, ¿ustedes saben cuánto tiene que pasar para que un caso de disciplina correctiva tenga que llegar a la congregación? Mucho, mucho. Y para que ustedes sepan cómo entendemos nosotros como iglesia que debe esto funcionar, cuando un caso de disciplina correctiva llegue a las instancias de que toda la iglesia tenga que saberlo, mis hermanos, sepan ustedes que eso no ha venido de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Les aseguro que no. Les aseguro que no. Que Humberto y Edgar pueden fallar en algún momento en un proceso, sí, hermano, nosotros no estamos exentos de poder quizás en algún momento fallar. Pero, mis hermanos, nuestro compromiso está con el Señor, con la iglesia, con cada uno de ustedes, y ustedes tienen que saberlo. No duden de eso, hermano. No duden que una persona va a llegar a un caso de disciplina donde muchas personas, o donde la iglesia, mejor dicho, donde la membresía se entere porque pues nosotros en un arranque de furia y de ira, no. Eso ha pasado un proceso. Eso no ha sido, vuelvo a decirle, de 15 días, de 8 días, eso ha sido un proceso. Ante una situación que requiere ser disciplinada, en la cual un hermano necesita ser confrontado por otro que pecó, nosotros tenemos toda la instrucción del Señor, todo el protocolo del Señor. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Levante la mano rápidamente, no hay mucho tiempo. ¿Nadie? Listo. Mis hermanos, es importante para nosotros como iglesia entender que cuando una persona es excomulgada, cuando una persona es retirada de la membresía, ha habido un claro concepto escritural. Las cosas se están haciendo como la Biblia lo dice. Ese acto de excomulgar a alguien, de que alguien sea separado de la membresía de la iglesia, es una sentencia pública que dio ¿quién? El Señor mismo. ¿Cómo lo da? A través de su iglesia. Y eso es algo, mire lo que dice el verso 18. Es una realidad que está resaltada por el mismo Señor Jesús. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el contexto de ese versículo. Cuando 2 o 3 están reunidos, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Creo que van a necesitar 4 clases de... Cuando 2 o 3 ustedes están reunidos a este tema, a esta instrucción que el Señor está dando en un proceso de disciplina, el Señor ha prometido estar en medio de nosotros. Y si el Señor ha estado en medio de nosotros, Jefferson, la iglesia no tiene por qué dudar cuando el Señor dice es así. ¿Sí me da a entender? Y que no nos tiemble la mano cuando tengamos que hacerlo. En lo que el Señor ha sido claro, hermano, nosotros no podemos titubear. Si el Señor lo dijo, el Señor lo dijo. Porque es que a veces en la iglesia hay algunas personas que creen que aman más que el Señor y que pueden amar más que Dios. Con esto nosotros tenemos que ser claros, hermano.
Con esto nosotros no podemos andarnos ahí como con niñadas. Vuelvo a decir, si ustedes abren un poquito los ojos, ustedes se van a dar cuenta del desastre que el descuido de esto ha traído en medio de la iglesia. Hoy el nombre del Señor sufre afrenta porque en la iglesia se alcahuetea pecado. Hoy el evangelio sufre afrenta y sufre descrédito porque quienes el Señor ha puesto como sobrevedores en medio de su iglesia prefieren callarse y no meterse en problemas. No, yo no estoy seguro de esto. Si usted no está seguro de esto, es porque usted no tiene una visión clara con respecto a lo que el Señor mismo ha comunicado en medio de su palabra. Si usted no está claro en cuanto a eso, es porque falta que le meta a su mente y a su corazón la palabra del Señor. Venga, ¿qué ha dicho el Señor? Usted se da cuenta que el Señor utiliza verbos como esto. Si tu hermano peca, ¿qué dice? Lea su Biblia, hermano. ¿Qué dice el texto? Ve, repréndelo. Más adelante dice, toma contigo. Díselo a la iglesia. ¿A qué le suenan todos esos verbos? Vaya, hágalo, tome, diga. ¿A qué le suena? Y esos verbos están puestos de una manera imperativa. ¿Para qué nos sirve a nosotros entender cómo funciona el verbo? ¿Para qué? ¿Qué es eso de un verbo imperativo? Exacto, hágalo. Si usted ve que hay pecado en la iglesia que tiene que ser corregido, ya, hermano, es muy sencillo. Es muy sencillo. Si usted sabe que un hermano pecó, insisto, pecó, llámelo a cuentas. Hablen lo que tengan que hablar entre ustedes, pídanse perdón. Miren, no hay recurso espiritual para sanar eso. ¿De verdad? Si nosotros decimos que no, estamos haciendo al Señor mentiroso. Su palabra no es eficaz en medio de nosotros. Yo sé que todos ustedes estarían de acuerdo y dirían amén a que la escritura del Señor para esta iglesia, para la iglesia del Señor es suficiente, ¿cierto? ¿O hay alguien que esté en contra de esa afirmación? ¿No? ¿Es suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿Para qué es suficiente? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Mire, de verdad, con mucho cariño, hermano. De verdad, con mucho amor. Y espero que esta mañana esto suene muy, muy pastoral. Pero esa duda de ustedes ahí, me dice a mí mucho. ¿Para qué es suficiente la escritura en medio de nosotros? ¿O es suficiente solamente para Humberto y Edgar que pasan aquí a predicar? ¿O a los hermanos que den escuela dominical? Para todo en nuestra vida de iglesia. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Como el Señor dice, como lo ha dicho en su palabra, por eso su palabra es suficiente para nosotros. Si ustedes no están convencidos de ello, mañana, cuando alguno de nosotros se imponga de manera pecaminosa sobre ustedes, ustedes no van a poder decir nada, porque ustedes no están convencidos por la escritura, no están convencidos por la palabra. Espero que les suene a una exhortación muy pastoral y muy cariñosa, mis hermanos. De verdad, se lo digo con mucho cariño. Ustedes deben estar seguros de lo que dice la palabra del Señor y ante eso no hay titubeo, hermano. Esto dice el Señor, ya. Y tocó ejecutarlo de manera así correctiva, pues hermano, claro, con el amor, con toda la misericordia necesaria, por supuesto que sí. Yo no le estoy poniendo esta mañana una espada para que vayan a la guerra contra su hermano, no, con todo el amor, con todo el cariño, con toda la mansedumbre, con todo ese bien del Señor que ha venido también por su Espíritu para todos nosotros, claro que sí, pero hay que hacerlo. Ustedes se imaginan, hay algo que corregir en medio de la iglesia y yo paso aquí delante de ustedes y les digo, hermano, pues está pasando una situación de pecado bastante complicada en medio de nosotros, pero la verdad no estoy seguro. ¿Qué dirían ustedes de eso? ¿No?
Ustedes deberían reprenderme a mí por eso. Venga, pastor, ¿qué le pasa? Está teniendo ciertas presiones. ¿En qué nosotros como iglesia podemos acompañarlo para eso? Pero eso debe estar claro en nuestra mente, eso debe estar claro en nuestro corazón. Ya se me fue el tiempo, hermano, y no quiero quitarles el tiempito del cafecito. Dentro de 8 días vamos a continuar hablando de esto. Mis hermanos, quiero dejarles esto. Ante el mandamiento claro del Señor, la iglesia no puede dudar. El Señor ha sido explícito en lo que ha dicho. ¿Por qué nosotros dudamos ante eso? Cuidado, porque eso puede ser pecado. Dentro de 8 días vamos a seguir hablando y vamos a darnos cuenta, no solamente el Señor lo establece, sino que la iglesia apostólica va a seguir haciéndolo y lo vemos. Nosotros estudiamos Corintios, cómo por medio de la instrucción del Señor los apóstoles tienen que tomar unas decisiones en una iglesia como Corinto. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar un poco en cómo se ve eso en la vida práctica que empieza con esto que ya nosotros hemos empezado a hablar. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Los que son miembros de la iglesia, mis hermanos, ustedes deben ser conscientes de esto cada vez más. Los hermanos que están aspirando a ser miembros en la iglesia tienen que ser conscientes de esto también. Ahora, miren, mis hermanos, esto de la disciplina correctiva de verdad que es una bendición para la iglesia cuando se ejerce correctamente como debe ser. Si en la disciplina formativa ustedes ven que nosotros estamos fallando y que nosotros no estamos dando los recursos necesarios para la iglesia, usted debería acercarse y decirnos, ¿por qué no hacemos esto? Oiga, creemos que falta instrucción en cuanto a esto. No es gratis, hermano, que tengamos un grupo de varones, no es gratis que tengamos un grupo de mujeres, no es gratis que estemos intentando por un lado, por otro lado, un discipulado, otro discipulado, en fin, tratando de instruir a la iglesia, de comunicarle a la iglesia todas las verdades del Señor. Eso no ha venido porque sí, hermano. Eso viene porque nosotros estamos tratando de ser intencionales en cuanto a eso y ustedes, mis hermanos, ahora de su parte también son responsables en cómo responden ante todo esto. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que venga de verdad a nuestro corazón la convicción de la palabra del Señor, de lo que Él ha dicho en cuanto a esto. Amén.